Bueno, vamos a seguir con la Araucana. Hoy nos quedaba, nos queda esta clase y la clase próxima. Hoy lo que íbamos a hacer era trabajar con la batalla de San Quintín y la próxima clase vamos a trabajar con, vamos a cerrar un poco el texto, así ya listo. No sé si se acuerdan, pero habíamos dicho que la batalla de San Quintín estaba presentada en la segunda parte de la Araucana. Así que lo que vamos a hacer primero de todo es leer el prólogo de la segunda parte. ¿Se acuerdan las fechas, no? De publicación de cada una de las partes. No que se acuerden de las fechas, pero que se acuerden que la segunda parte está publicada 10 años después de la primera. Con lo cual hay un repasar no solo del texto, sino también de la experiencia autobiográfica, ¿no? De Ercilla. Entonces es una posibilidad de distanciamiento, frente a esa ilusión de cercanía que el texto todo el tiempo nos está planteando, esta diferencia de tiempo está implicando como una especie de paradoja, porque en realidad lo que está implicando es la posibilidad de toma de distancia de la materia y reelaboración a partir de la distancia, tanto espacial como temporal. Entonces vamos a leer el prólogo de la segunda parte y a partir de ahí vamos a seguir trabajando. ¿Alguien lo tiene a mano y lo quiere empezar a leer? ¿No? Bueno, lo leo yo. ¿Leo? Por haber prometido de proseguir esta historia no con poca dificultad y pesadumbre, la he continuado. Y aunque esta segunda parte de la Araucana no muestre el trabajo que me cuesta, todavía quien la leyere podrá considerar el que se habrá pasado en escribir 2 libros de materia tan áspera y de poca variedad, pues desde el principio hasta el fin no contiene sino una misma cosa, y haber de caminar siempre por el rigor de una verdad y camino tan desierto y estéril, paréceme que no habrá gusto que no se canse de seguirme. Así temeroso de esto, quisiera 1000 veces mezclar algunas cosas diferentes, pero acordé de no mudar estilo, porque lo que digo se me tomase en descuento de las faltas que el libro lleva, autorizándole con escribir en él el alto principio que el Rey nuestro Señor dio a sus obras con el asalto y entrada de San Quintín, por habernos dado aquel otro mismo día los araucanos en el fuerte de la Concepción. Asimismo, trato el rompimiento de la batalla naval que el señor don Juan de Austria venció en Lepanto, y no es poco atrevimiento querer poner 2 cosas tan grandes en lugar tan humilde, pero todo lo merecen los araucanos, pues hace más de 30 años que sustentan su opinión, sin jamás habérseles caído las armas de las manos, no defendiendo grandes ciudades y riquezas, pues de su voluntad ellos mismos han abrazado las casas y haciendas que tenían, por no dejar de gozar al enemigo, mas solo defienden unos terrones secos, aunque muchas veces humedecidos con nuestra sangre, y campos incultos y pedregosos, y siempre permaneciendo en su firme propósito y entereza, dan materia larga a los escritores. Yo dejo mucho y aún lo más principal por escribir, para el que quisiere tomar trabajo de hacerlo, que el mío le doy por bien empleado, si se recibe con la voluntad que a todos le ofrezco. ¿Qué está diciendo en este prólogo? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué les parece? Lo primero de todo que dice, esto que decíamos la vez pasada, que en esas octavas iniciales, ¿se acuerdan que no teníamos ningún
tópico de la captatio benevolentia. Bueno, bien, fíjense que en este prólogo, en esta parte que leímos del principio, tiene un montón de elementos que apelan a captar como el perdón del lector por lo que va a leer. Y a lo primero que se refiere, ¿a qué es? A que la materia que está tratando es una materia como áspera y de poca variedad, ¿sí? Una materia áspera, de poca variedad, una materia estéril. Acuérdense la primera definición de la tierra de Chile, que era una definición de tierra fértil, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ahora, esa tierra fértil, en realidad, la materia de la conquista de esa tierra fértil es una materia áspera, es una materia estéril, es una materia que no tiene gran variedad. Entonces, lo que está diciendo es, si estoy escribiendo 2 libros de una materia que en realidad en sí misma no tiene nada. Y entonces, ¿cómo resolverá esto? ¿Cómo el prólogo dice que va a resolver esto, esta esterilidad de la materia? Sumando acontecimientos. Acontecimientos que en realidad no tienen nada que ver con ese espacio en el que está ubicado, sino que tienen que ver con un espacio central, que tienen que ver con, digamos, una relación directa de la autoridad, es decir, el rey, nuestro señor, dio obras con el asalto y entrada de San Quintín, y por otro lado, la batalla naval que el señor Don Juan de Austria venció en Lepanto, ¿sí? O sea, son 2 cosas que nos están ubicando en la centralidad del imperio. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la Araucana tenía como esta mirada del cartógrafo, del topógrafo, de esto, de pensarse ella misma como un mapa? Bueno, en este mapa es imposible no pensar en, digamos, el centro de ese mapa. O sea, la Araucana va a escribir los límites, pero esos límites necesitan de su centro. Y ese centro va a estar representado a partir de la inclusión de estas 2 batallas. La batalla de San Quintín, en donde Felipe II va a cobrar una figura protagónica, figura protagónica que tiene que ver con su acción y no tiene que ver con esto de la lectura, pero claro que está íntimamente relacionada, ¿no? O sea, el sujeto protagonista de esa batalla es también el lector de este texto. Entonces, si lo está leyendo, si lo va a leer, si el poeta aspira a que en algún momento Felipe II reciba y lea esto que está produciendo, es dable que el protagonismo de Felipe II también esté en las acciones bélicas. Digo, que el protagonismo también esté en la materia bélica. Y esto en realidad nos puede llevar a pensar, mirá, que sigo con la teoría. Y la otra batalla, la otra batalla es la batalla de Lepanto. En la batalla de Lepanto, el protagonismo está puesto en Don Juan de Austria, ¿sí? Y esto tiene que ver con, primero, creo que ya lo dijimos esto, la batalla de Lepanto significó mucho más simbólicamente, digo, a partir de las representaciones que la batalla produjo, pictóricas, poéticas, históricas, ¿sí? Significó mucho más desde ese punto de vista que lo que significó históricamente para, digo, el poderío del Imperio Español. Entonces, en un punto así ya se hace eco de esto. Y el otro tema, ¿cuál es? Toda épica, ¿qué necesita? ¿Una qué? ¿Cómo? No, sí, todo eso lo necesita, pero también lo tiene, digamos, si lo arma. Pero hay algo que toda épica necesita y que no se puede concretar en el territorio austral de Chile, que es una batalla naval, ¿sí? Entonces, también tiene que ver con los códigos de la épica culta, esto de incluir una batalla naval. Y la batalla naval que se incluye es la batalla de Lepanto. Ahora fíjense cómo el prólogo funciona de manera paradójica. Ay, me olvidé lo que decía antes. Sí, ya me acordé. Pensando un poco en el eje del programa nuestro, que es la violencia. ¿Qué significa? ¿Qué les parece que puede significar la inclusión de estas 2 batallas a la par o aparentemente a la par de las batallas que se producen en el territorio de Chile? Expandir el espacio del imperio, pero por otro lado, nosotros estuvimos hablando que lo que tiene que ver con la conquista hay muchas acciones en relación con los líderes, ¿sí?
jefes de las expediciones que están puestos en cuestión, que están puestos en duda, ¿sí? Que solamente van a dejar de estar puestos en duda con esta literatura que funciona más como una literatura por encargo, que va a ser el Naruto Armado, el de Pedro Leonia o el de López de Vega, que tiene que ver con un encargo para limpiar los nombres de estos conquistadores. En cambio, si nosotros ponemos estas dos épicas, en donde directamente las dos, la de Pan y Pumas y la de Pumas y directamente la otra, pero las dos están respondiendo directamente a Felipe II, es como pensar un poco en sustraer al rey, ¿sí?, de la violencia ejercida en estos territorios, ¿sí? Es decir, no había una acción tan directa del rey sobre la violencia. Eso es lo que tiene que ver con el rey. Después vamos a ver con el poeta de relación con él. Eso lo vamos a ver después. Pero no es para encontrar ese regime de crueldades como telas históricas, para encontrarlas en la vida actuales. No, porque esas dos batallas históricas vas a ver que no van a estar descritas de ninguna manera como batallas crueles, digamos. Van a estar descritas siguiendo los tópicos de las descripciones de las batallas dentro de la épica, e inclusive en la batalla de San Quintín, yo no sé si ustedes la leyeron, pero va a haber una especie de vuelta, ¿sí? Va a haber como una especie de guiño por el final que termina la batalla. No sé si leyeron, ¿lo leyeron o no? Sí, más o menos. Bueno, ¿y qué pasa cuando termina la batalla? Bueno, primero que eso no tiene por qué saber, pero la batalla de San Quintín es como la primera batalla o una de las primeras batallas en donde se cambia la estrategia de la batalla. El rey no va a pelear, sino que espera, ¿sí? El rey espera y entonces en eso es como que se entra en los modos de guerra más modernos. Pero por otro lado, lo que pasa es que cuando termina la batalla, los soldados de Felipe II entran a la ciudad a saquear, a quemar. Entonces lo que dice el poeta es, pero como Felipe II había dado la orden de no tocar a las mujeres, de resguardar, entonces eso se cumple. Es decir, hay como una consideración por el vencido que en estos territorios no se va a tener en ningún momento. Entonces también esa es una razón. Digo, esto de como preservar a la instancia máxima de la violencia, ¿sí? Eso también puede ser una de las razones que justifiquen la inclusión de estas dos batallas. Es bueno para que lo vayan pensando. Bueno, ¿y qué otra cosa dice en el prólogo? Esto que vos decís, digamos, lo carga la cuenta de los araucanos, que dice, lo merecen los araucanos. Bueno, y esa es la otra gracia, ¿no? Digo, la otra paradoja del prólogo, que por un lado dice, es una materia árida, es un materia estéril, es una tierra seca, regada con sangre, no hay nada, esto, lo otro y lo otro, pero los araucanos se merecen estar a la par de esta otra materia, ¿sí? O sea, se lo merecen por su valor. 30 años, pero se merecen por su valor, pero digo, el guiño que hace es, se merece, mi relato se merece estar a la par de estos otros grandes relatos épicos. Es como un doble juego, ¿sí? Es decir, en el prólogo parece que la materia araucana es lo que legitima lo que va a contar después, pero en realidad es esas otras dos historias las que van a legitimar la materia araucana. Sumado a todo lo que venimos hablando de construir todo el imperio, de ver en la descripción de estas dos batallas cómo se cerrarían estos posibles cuestionamientos a esta especie de opción en el poema por los araucanos, ¿sí? De no elegir un héroe claro dentro de lo que es el ejército español. Todo esto queda relativizado si pensamos en la inclusión de estas dos batallas. Es decir, estas dos batallas nos dan como un montón de posibilidades de lectura, digo, un montón de lecturas en muchos de los niveles del texto, ¿sí? Lo podemos pensar en el nivel de la estructura del texto, lo podemos pensar en el nivel de la justificación de experimentación con el género épico, lo podemos pensar en el nivel de trabajo con el lector Felipe II, lo podemos pensar en términos de, digo, ideológicamente dónde está posicionado el texto. En un montón de lugares, estos dos
además de todas estas razones, ¿por qué incluye la batalla de San Quintín? ¿Qué dice? Dice, dio obras con el asalto y entrada de San Quintín por habernos dado otro aquel mismo día los araucanos en el fuerte de la Concepción. O sea, está equiparando temporalmente, ¿sí? Es decir, la batalla de San Quintín va a ser contemporánea al episodio del asalto del fuerte de la Concepción por parte de los araucanos. San Quintín fue en 1557 y Lepanto fue en 1571. Entonces, o sea, Lepanto va a ser posterior al momento de la escritura. Bueno, digo, ahora vamos a ver cómo soluciona eso. Mientras que San Quintín, en el tiempo que está escribiendo, ¿no? Obviamente que no va a ser. Y San Quintín lo va a poner como en el mismo momento. ¿Cómo lo soluciona? Diciendo que lo pone porque fue el mismo día que pasó esto en el fuerte de la Concepción. Entonces, lo que nos está diciendo ahí es que, primero, otra vez, está apelando a la igualdad de las materias. ¿Sí? Está pasando esto acá y está pasando esto acá. Y por otro lado, lo que está haciendo es, está como, de algún modo, está reforzando o pensando en esto que hablábamos yo creo la vez pasada, en esta concepción providencialista de la historia. ¿Sí? Es decir, los hechos históricos responden a un designio de la providencia. ¿Sí? Los hechos históricos no son azarosos, no suceden porque tienen que suceder, sino porque hay un designio divino que los está produciendo. Y esa es la concepción de la historia que, digamos, predomina en estos momentos. Una concepción providencialista. ¿Me explico? Entonces, y todo eso es lo que podemos leer en este prólogo. Profe, no entendí bien por qué todo lo merecen los araucanos. Él dice que todo lo merecen los araucanos, son tan valientes que entonces merecen que su valentía esté equiparada a otros episodios valientes. ¿Entendés? Está diciendo eso. Pero en realidad lo que también podemos interpretar de esto es que lo que está diciendo es: yo estoy tan legitimado para contar estas batallas en el confín del mundo como para contar una batalla naval que tiene lugar en el Mediterráneo, que es central para la corona española. O sea, está diciendo las dos cosas. Está como justificándose a partir de los araucanos, del valor de los araucanos, pero finalmente lo que está haciendo es justificando las materias, su propia capacidad para relatar ambas materias. Es decir, si hay como una especie de legitimación de los objetos que se están convirtiendo en objetos poéticos, lo que él está diciendo es: parecería que este objeto poético no sirve para nada, pero sirve. Pero después, lo que dice inmediatamente después es: pongo otras dos cosas, pongo otras dos historias. Entonces hay como una especie de movimiento paradójico en el prólogo. Porque finalmente lo que está haciendo con la inclusión de estas dos historias es también decir: esto no sirve para nada. O sea, yo no me puedo legitimar como el poeta épico de Felipe II solo contando esto. No lo dice, pero es lo que tiene que entender. Es como un doble movimiento que hay, como de ida y vuelta. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, si les parece, entonces vamos directamente a ver la batalla de San Quintín. La batalla de San Quintín en realidad está introducida en el canto 17 y descripta en el canto 18. Si ¿se acuerdan ustedes cómo es que está introducida la batalla? ¿Está a partir de un sueño? Bien, pero ¿cómo? ¿Una qué? ¿Una guía? No, no es Minerva. ¿Quién es? Es Belona. Belona, que sería la diosa de la guerra, ¿sí?
aquella noche yo mal sosegado, reposar un momento no podía, o ya fuese el peligro, o ya el cuidado que escribir entonces yo tenía, así imaginativo y desvelado, revolviendo la ligera fantasía, quise de algunas cosas de esta historia descargar con la pluma de la memoria. ¿Y qué le pasa? Le sucede algo que queda con la pluma que no puede escribir, ¿sí? Queda como con la pluma, dice que le sobrevino como una especie de accidente, y a partir de ese accidente que le sobreviene, queda imposible escribir. ¿Y cuál es el gesto? ¿Cuál es el signo? Que se le cae la pluma de la mano, ¿sí? Queriendo proseguir en mi escritura, me sobrevino un súbito accidente, cortóme un hielo cada coyuntura, turbóseme la vista de repente y procurando de esforzarme en vano, se me cayó la pluma de la mano. ¿Sí? Bien, entonces ese es como un primer signo que se le imposibilita la escritura. Y ahí, una vez que se le cae la pluma de la mano, justamente es como que se duerme. Y en ese sueño, ¿qué es lo que pasa? No viene el dulce sueño y el reposo, dejado el quebrantado cuerpo había, cuando oyendo un estruendo sonoroso que estremecer la tierra parecía, con gesto altivo y término furioso, delante una mujer se me ponía, que luego vi en su talle y gran persona ser la robusta y áspera Belona, ¿sí? Belona es la diosa de la guerra, y lo que hablábamos en las clases anteriores es que en realidad es como el único personaje mitológico dentro de un texto que, como ya habíamos hablado, rechaza la acción de los dioses clásicos, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando de la imposibilidad de que en esta épica, que es una épica que a todas luces se está construyendo como una épica religiosa, digo, no directamente porque no está tratando una materia religiosa, pero está funcionando de acuerdo con determinadas coordenadas que la acercan a la épica religiosa, es imposible, ideológicamente y en aras de la verosimilitud, es imposible que los personajes digo, las divinidades clásicas tengan una acción dentro de la trama. Entonces, a partir del sueño y a partir de la presencia de esta diosa, ya se está dando idea de que estamos frente a un sueño artificial, digamos, ¿sí? O sea, hay como un artificio puesto al servicio de esta nueva escritura. Hay como una diferenciación entre lo que se vino contando antes, en donde el poeta es un testigo directo de los hechos, ya sea porque los ve como cronista, ya sea porque participa como soldado de ellos, ¿sí? Con esto que en realidad tiene una serie de elementos que nos están llevando a pensar en un artificio estudiado para alejar esta descripción de las otras descripciones. ¿Me explico? Entonces, el sueño, la presencia de la diosa Belona, que inmediatamente es el poeta el que la identifica como la diosa, ¿sí? Y luego viene la descripción de cómo está vestida, ¿sí? El sueño de ninguna manera tiene lo que va a tener. ¿Se acuerdan cómo cierra la batalla? O sea, es como una secuencia bastante complicada, porque nosotros tenemos, y como bastante lisérgica, ¿no? Porque tenemos la diosa Belona que entra y lo lleva a la batalla de San Quintín. Una vez que se acaba todo este episodio de la batalla de San Quintín, tenemos la presencia de otro personaje femenino, que ¿cuál es? ¿Se acuerdan? Que viene todo vestido de blanco. La razón. Y lo que va a hacer la razón va a ser toda una larga profecía sobre la historia de España y sobre la vida de Ercilla. Y después lo que tenemos dentro de esa secuencia es anunciada la batalla de Lepanto. Pero la batalla de Lepanto la tenemos anunciada a partir de otro mecanismo que va a ser un mecanismo que se va a acercar un poco a las novelas de caballería, que va a tener que ver con la presencia de un mago, ¿sí? Al cual el poeta va a tener que buscar persiguiendo a una morcilla blanca y le va a encontrar a otra anciana y ese anciano lo va a llevar a la presencia del mago. O sea, es todo como un encadenamiento de elementos en el cual el único que podemos pensar como medianamente apelando a un verosímil genérico es el de la profecía de la razón. Las otras cosas son todas construcciones más artificiales
descripciones de objetos, ¿sí? Que son características de la épica, pero que dejan ver un artificio. ¿Se acuerdan cómo se llaman las descripciones de los objetos? Tipo, el escudo de Eneas, el de Eneida, éxtasis, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos pensar es que la batalla de San Quintín, que el poeta se pone elevado, en un terreno elevado y describe, en realidad lo que está haciendo es describiendo algún grabado o alguna estampa de la ciudad y de la batalla. O sea, podemos pensar que hay una énfasis. Digo, esta descripción de objetos, digo, porque yo lo que quiero es que hagamos una especie de línea, un principio, que es lo que decía al principio del curso, no, de la unidad de esta, que hagamos una especie de línea para que cuando nosotros terminemos de leer la Filomena, entendamos por qué la Filomena está dentro de la comunidad. Entonces, esto a lo mejor ahora, en lo que estamos trabajando, no nos suma tanto, pero yo quiero que lo recuerden, que tenemos estas posibilidades prácticas en la Araucana, porque después vamos a ver qué pasa con la Filomena. O sea, como esto lo teníamos en dónde, en algo que no tiene nada que ver con la época, en la tercera de García, ¿se acuerdan? La bueno, entonces, ahí podemos tener una posible énfasis. A ver, si ustedes quieren que yo me detenga un poco en el texto, me detengo. Cuando quieran que paremos y leamos, paramos y leemos, Digo, prefiero eso a que no me puedan seguir mucho. Entonces, si ustedes quieren, paramos y leemos. Pero, digo, estas posibilidades de énfasis las tenemos en esta descripción de la ciudad, mirada por arriba, y también la tenemos en la descripción de la bola del mago, en donde se va a ver la batalla de Lepanto, ¿sí? O sea, la batalla de Lepanto, como es a futuro, el mecanismo es justamente verla dentro de la bola del mago. Si yo no tenemos una figura verosímil como la razón, que va a ser una profecía histórica, sino que vamos a tener una introducción de la batalla tan mágica y tan poco verosímil y tan artificial como el sueño en donde la diosa Verona se le aparece a la boca. Es decir, son dos modos no solo de distanciar las acciones, sino también de mostrar que hay un artificio de por medio. Una cosa, también pasa algo con Verona que aparece explícitamente como te vengo a ayudar para que sigas Para que piedras. Exactamente, ahora fíjate que ahora vamos a ir a eso, pero lo que le dice Verona es que lo va a llevar a la tierra fértil, ¿sí? Y otra vez tenemos ahí un locus monumentus, ¿se acuerdan de ese que teníamos en donde los araucanos se juntaban en el consejo? O sea, ese locus monumentus de los araucanos que ahora mutó en tierra seca y terrones, digo, una vez que se agotó prácticamente la materia, que ya se escribió un libro entero sobre la materia araucana, mutó ahora en los terrones secos, regados, humedecidos con sangre, a un nuevo, lo que usamos de luz, que es a donde lo lleva la diosa Belona. Es decir, la pluma se cae de la mano, o porque el poeta está cansado por la batalla, o porque el poeta está cansado de reproducir siempre la misma materia, que es lo que está diciéndonos en el prólogo, ¿no? ¿A quién se le va a ocurrir que yo puedo escribir 2 libros con esta materia áspera? Y la otra cosa importante es que a partir de esto, lo que también hay es que hay como una especie de inflexión en lo que es el yo épico y lo que hace el poeta, digamos, es poner en estos momentos, con esto de esta incapacidad de escribir, entregarse al sueño, es como poner en escena su propia subjetividad. Eso que no es del todo pensable para un yo épico tradicional, ¿no? O sea, incluir el problema de la autobiografía dentro de la escritura de la épica. Pero eso podría estar un poco legitimado por el hecho de que estuvo
Claro, es que sí, es que está legitimado, pero lo que pasa es que la primera parte... Pero como si el texto funcionara como más legitimado por eso. El texto está legitimado por eso. Ahora, el tema es que en algún momento de esa relación directa con la materia, ese yo épico hace como una especie de inflexión y decide en un punto subjetivizar su escritura, digamos. Entonces, lo que tenemos que pensar es las posibles razones de la subjetivización de esta escritura, ¿no? Y entonces, si lo pensamos en términos del eje del programa, que tiene que ver con la violencia, lo que podemos pensar es que justamente puede tener que ver con una especie de alejamiento, ¿sí?, de esta situación, digamos. O sea, es como un distanciamiento de los hechos, que es un distanciamiento poético, ¿no?, que se logra a partir de esta individualización del yo, pero también lo podemos pensar como una suerte de distanciamiento ético. ¿Cuál es el problema de pensarlo como un distanciamiento ético? El problema de pensarlo como un distanciamiento ético es que en realidad se distancia apelando a relatar dos batallas centrales, ya sea simbólicamente, ya sea históricamente, en el poder del imperio. Entonces ahí es donde deja de tener un sentido pensar que este distanciamiento en realidad es un distanciamiento de una violencia que lo excede al poeta, ¿sí? Porque se está distanciando de esa violencia que puede ver, pero está apelando, ¿sí?, a dos situaciones que lo que hacen es reafirmar el poderío de ese imperio que finalmente es el productor de esa violencia. ¿Me explicó? Vos decís, lo que hace el poeta es decir, yo esto no puedo escribir más, se me cae la pluma de la mano. Entonces, esta materia está agotada. Yo no puedo ya dar cuenta de... ahí tenés como un mecanismo poético que te sirve para decir, bueno, la forma de solucionar esto es relatando otras cosas, yendo a un locus amoenus, ¿sí?, en donde va a haber materia fértil, como el paisaje al cual me está llevando la diosa, ¿sí? Pero por otro lado, entonces lo que vos podés pensar es decir, bueno, el poeta hace como una especie de vuelta por el tiempo que pasa entre la primera y la segunda parte, por situaciones que vive en América y que no se les resuelven, por el no reconocimiento en la corte, bueno, por un montón de cosas, vos decís, el poeta también hace una especie de quiebre y entonces lo que también quiere hacer es, no describir más esa violencia que a lo mejor le parece excesiva, le parece injusta, le parece, que no puede dar cuenta de esa violencia. Entonces lo que hace es distanciarse, ¿sí?, o sea, haciendo explícito ese distanciamiento a partir de todos estos artificios que estuvimos marcando hasta ahora, e ir a relatar otra cosa. La paradoja es que esa otra cosa que va a relatar, ¿sí?, si bien se puede producir como una especie de distanciamiento ético, no es así. ¿Por qué? Porque está relatando dos batallas centrales para lo que decía yo recién, o históricamente o simbólicamente, para reforzar el poderío de ese imperio que es el que está produciendo la otra violencia. ¿Me expliqué? Distanciamiento ético. Ético, con T, ¿sí? Ustedes tienen un artículo en la bibliografía que se llama Sobre la violencia en la Araucana, que trabaja un poco con estas cosas. Y lo que ve el autor, que es Firvas, es una especie de diferencia entre la primera parte y la segunda parte. Y en la segunda parte lo que ve es este cambio. Ahora, la crítica que hay para hacerle a eso es esto que yo les digo. O sea, sí, los mecanismos de construcción, de artificio, eso están clarísimos. Están clarísimos y la inserción de estas dos batallas nos tiene que llamar la atención, ¿sí? Pero por otro lado, lo que tenemos que pensar es que son estas dos batallas y en la descripción de las batallas hay algunos puntos, ¿sí?, hay algunos puntos que nos pueden hacer dudar de esto.
es campo fértil, te quiero yo llevar en una parte donde podrás sin límite ensancharte. Es campo fértil lleno de 1000 flores, en el cual hallarás materia llena de guerras más famosas y mayores, donde podrá alimentar la vena. Y si quieres de damas y de amores, en versos celebrar la dulce pena, tendrás mayor sujeto y hermosura que en la pasada edad y en la futura. ¿Y acá qué pasó? O sea, además de prometerle este espacio fértil, está materia llena de guerras más famosas y mayores. Y digo, está diciendo lo contrario que lo que dijo en el prólogo, ¿no? Es decir, bueno, los araucanos, sí, pero yo necesito una materia más famosa, una materia mayor. ¿Y qué otra cosa está diciendo? Y si quieres de damas y de amores en versos celebrar la dulce pena, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué dice en la primera parte? Que no va a cantar de eso, ¿no? Acuérdense que el poema empezaba con un no, ¿sí? Y ahora está como dando una vuelta y diciendo, bueno, y también va a haber materia de amores, si quieres cantar sobre los amores. O sea, el poema tiene estas historias de las mujeres indias, pero además también tiene, en esta parte, tiene toda una larga cantidad de octavas, que yo no sé si ustedes las leyeron o no, en donde describe las damas dentro de la corte, ¿sí? Y se detiene particularmente en una dama que después vas a la esposa de Ercilla. Entonces fíjense cómo los amores que prometen no cantar en la primera parte también los va a incluir en esta. O sea, todo en esta parte parece estar diciendo realmente que la materia que está transitando es una materia tan árida que tiene que dar vuelta con un montón de cosas. Entonces, lo que dice parte de la crítica, incluido Firbas, que es el artículo que ustedes van a leer, es que este dar vuelta un montón de cosas en realidad está provocado por esto que yo decía hace un rato, por esta especie de conciencia de la violencia que se está ejerciendo en estas guerras. Es una posibilidad de lectura, ¿sí? Bien, fíjense que otra vez tenemos un larguísimo locus amoen, ¿no? Más largo y más exagerado que el que describía para las reuniones de los araucanos. Fíjense que les va a ocupar del canto 17, les va a ocupar desde la octava 44 hasta la octava 50, ¿sí? Y tiene todo. Pensemos también acá en Garcilaso, ¿sí? El blanco lirio, la encarnada rosa, junquillos, azares y mosquetas, azucenas, jazmines y violetas, las claras fuentes murmurando, el deleitoso asiento atravesaban, pues los pintados pájaros volando por los copados árboles cruzaban, formando con su canto y melodía una acorde y dulcísima armonía. Por 1000 partes en corros derramadas vi gran copia de ninfas muy hermosas, unas en varios juegos ocupadas, otras cogiendo flores olorosas, otras suavemente y acordadas cantaban dulces letras amorosas, con cítaras y liras en las manos, diestros sátiros, faunos y silvanos, ¿sí? O sea, acá está como trabajando directamente con otro género, ya no es con otra materia, ya es con otro género. Está introduciendo coordenadas de la poesía pastoril, ¿sí? En el medio de la poesía épica está introduciendo escenas que podrían ser de la poesía pastoril. Inmediatamente después, a mí me llama la atención que aparece la Rihanna cazadora y en la octava siguiente, o sea, 47 o 48. Sí. Dice que en el ciervo he ido rastreando desde allá del monte atravesado aquí en ese lugar. Y de pronto mata a todos los animales. Y de pronto mata a todos los animales, claro, así. Acá mata la garza, allá la Sí. Me llama la atención eso porque de pronto no sé qué valor puede tener ahí. Porque justamente como estaba dentro de la épica, se va para este lugar parecíaco, digamos, pero de pronto todos los animales. Como hace como una especie de... como que vuelve a la épica, ¿no? No sé si estoy exagerando. No, pero puede ser. O sea, vuelve a la épica porque matan a todos los animales y inmediatamente después, fíjate que se acaba, se cierra con la muerte de todos estos animales. Sí, igualmente
sí, se puede pensar eso. También se puede pensar, yo pensaba un poco también en todas las escenas de metamorfosis de la Égloga tercera, que todas llevan implícita también, bueno, no todas, pero sobre todo la de Adonis y Venus, que lleva implícita también la sangre, el teñir con sangre las flores, y también podemos pensar un poco en eso, digo yo, y en la propia historia de Elisa y Nemoroso también. Pero es cierto que el espacio se clausura con todas estas muertes e inmediatamente después viene como otra vez, ¿no? Sin saber yo cómo, en un momento de la fiera Belona arrebatado, en la más alta cumbre del me puso, quedando de yo atónito y confuso, ¿sí? Es como que le dio toda esa materia para que vea, para que piense, para que escriba, para que introduzca la poesía pastoril, o para que el poeta mismo se legitime mostrándonos que conoce la poesía pastoril, como ya había hecho algo al principio, y después, inmediatamente después, vuelve ese yo épico que lo que va a hacer ahora es describir una batalla desde un lugar elevado, ¿sí? Era de altura tal que no podía un liviano Neblí subir a vuelo, y así, no sin temor me parecía, mirando abajo estar cerca del cielo, de donde con la vista descubría la grande redondez del ancho suelo, con los términos bárbaros ignotos, hasta los más ocultos y remotos, ¿sí? O sea, se pone en un lugar elevado y otra vez lo que va a hacer es hacer una descripción geográfica, una descripción de una batalla. Y fíjense cómo, fíjense lo que le dice Belona. Le dice, viéndome pues Belona allí subido, me dijo, el poco tiempo que te queda para que puedas ver lo prometido hace que detenerme más no pueda. Mira aquel grueso ejército movido, el negro humo espeso y polvoreda, en el confín de Flandes y de Francia, sobre una plaza fuerte de importancia. Es decir, de ahí se ve, otra vez, se ven todos los límites, ¿sí? O sea, ese mismo poeta que era capaz de escribir los límites del territorio de los araucanos, en este caso es capaz de también construir una especie de mapa antes de la batalla que va a relatar. Hay una idea muy interesante de este mismo Firvas, ¿sí? Que tiene otro artículo en el cual va a analizar la batalla de San Quintín desde algunas coordenadas, pensando un poco en esto, ¿no? En cómo va construyendo la descripción. Y entonces lo que va a decir es que va a pensar esto que hablábamos de la escritura de la Araucana como una escritura geográfica, ¿sí? Esto que decíamos, esta descripción del imperio chileno, del territorio chileno, tiene que ver con una visión más global, una visión más geográfica, ¿sí? Esto que decíamos del texto que quiere abarcar todos los límites, ¿sí? Que quiere construir sus propios límites, que quiere escribir sus propios límites. Y por otro lado, lo que va a decir es que la descripción de San Quintín, esto que decíamos hace un rato, en realidad podría ser tranquilamente una éfrasis que estuviera teniendo en cuenta las estampas de la ciudad y un género que en estos momentos adquiere una importancia significativa, que es la coreografía, ¿sí? La coreografía la podemos pensar como la descripción del territorio de una ciudad, una descripción muy exhaustiva, ¿sí? Con las calles, con los castillos, con los ríos, con las casas, los montes, los puertos. Entonces tendría que ver con una mirada más particular. Una mirada en la coreografía significa una mirada en donde la lente se afina y se llega hasta los detalles. Es lo que pasa con los grabados de las ciudades, ¿sí? De la época. Yo tenía uno de Venecia, pero lo olvidé. Pero si ustedes lo piensan, más o menos es eso, ¿no? Estas descripciones exhaustivas de las ciudades que se contrapondría con la funcionalidad de la geografía, o si quieren, de la cartografía. Entonces, lo que va a decir Firvas, o sea, en realidad Firvas lo que quiere es, en todos los trabajos, lo van a ver en el que van a leer ustedes, quiere un poco como
como justificar, no justificar, pero quiere ver como la Araucana como un texto bastante como no amable con la empresa de la conquista. Entonces lo que busca son los lugares del texto en donde se podría pensar en esta crítica a la conquista. Por eso es que todas estas lecturas lo llevan a pensar esto. Entonces lo que va a decir es que la Araucana lo que hace es trabaja por un lado con la geografía, con esto que nosotros estuvimos viendo, y por otro lado con la coreografía, es decir, va a pasar de una visión más global a una visión más particular. Y entonces, lo que dice es que para poder articular la colonia y el imperio, ¿sí? Es lo que dice, esperen que les leo la cita completa, dice, la tensión entre una mirada particular, coreográfica, y otra global, geográfica, estaría en el centro de la estructura de un poema épico como La Araucana de Alonso de Ercilla, quien trabaja justamente con los sueños y las visiones, es decir, el sueño de la batalla de San Quintín, la visión dentro de la bola mágica del mago para la batalla de Lepanto, para poder articular la colonia y el imperio, ¿sí? Y por otro lado, como exaltación y defensa del mundo araucano, ¿sí? Entonces, lo que va a decir es justamente pensar esta idea de artificialidad que estábamos diciendo hace un rato, de los sueños y de las visiones, en contraposición con la manera de ver el mundo de los araucanos. ¿Quién habló? Con oposición, la articulación entre la colonia y el imperio la va a solucionar a partir de los sueños y de las visiones, pero también presentando, por un lado, esta visión global, que tiene que ver con la geografía, y por otro lado, esta visión tan particular, que tiene que ver con la descripción de las ciudades, que es esto que llamamos coreografía. Entonces, ahí es donde va a estar como tensionando estos dos elementos de exaltación, por un lado, del imperio, defensa de los araucanos por otro. La cuestión más particular que le permite describir una batalla épica siguiendo las coordenadas tradicionales de la épica, ¿sí? Que en realidad estarían encarnadas por la diosa Belona, y la paradoja de presentar eso como un mecanismo artificial que en realidad no está solucionando, no está dando cuenta de la descripción de las otras batallas, ¿sí? De la descripción de lo otro. Lo otro tiene que ver con esta conquista de Chile, en donde hay una violencia de la cual el poeta se quiere distanciar y todo esto. Digo, esta es la tesis de Firvas. Nosotros podemos acordar o no acordar con esta tesis. Yo en lo personal creo que hay elementos dentro de la descripción de las batallas otras que hacen bastante imposible pensar en una crítica de Ercilla a toda la empresa que tenga que ver con el imperio. Y sobre todo esto que decía hace un rato, justamente se están eligiendo esas dos batallas, que son dos batallas centrales, que en realidad lo que parecen estar diciendo esas batallas, lo que a mí me parece que están diciendo es se necesita de estas batallas para legitimar el relato de las otras. Se necesita de estas batallas para poder construir al poeta como el poeta épico. Eso es lo que se necesita. Y todo lo demás, en realidad, con lo que puede tener que ver, más allá de tener que ver con una opción más ideológica, una opción más relacionada con la ética, que es lo que va a pensar Firvas, en realidad lo que puede tener que ver con una especie de experimento, ¿sí? Con la materia ética. Esto que venimos hablando durante todas estas clases, ¿sí? Un experimento tal vez meramente literario. El hecho de las batallas, el hecho de distanciarse, de poner los sueños, de poner las visiones. A lo mejor en realidad lo único que es esto, ¿no? Es esto de decir, bueno, yo poeta conozco, o sea, primero decir, yo poeta sé que tengo que trabajar estas batallas de una manera distinta. Que la inserción de estas batallas tiene que ser de una manera distinta. Que no es solo suficiente decir, pongo esta batalla porque ocurrió el mismo día que a nosotros nos pasó esto, sino que tiene que ver alguna materia. Entonces, yo conozco, ¿sí? Los mecanismos de inserción provenientes de la tradición clásica, por ejemplo. Entonces, bueno, hago el tópico del sueño.
de los sueños proféticos y de los otros. Esto no es claramente un sueño profético por esto que dijimos, ¿no? Porque aparece un sueño mitológico, cuando aparece una conciencia clara del artificio y todo. Por otro lado tenemos esta imagen de se le cae la pluma de la mano y se duerme, que es como una imagen bastante utópica, y lo que digo, ¿no? La literatura grecolítica. Entonces, por un lado está eso. Yo poeta conozco aquí lo que como claro, todo el recorrido, ¿no? O sea, toda esta primera parte donde está toda esta cantidad de elementos relacionados con la postología. Está diciendo, yo conozco la poesía garcilaso. ¿Sí? Está diciendo eso. Yo podría escribir acerca de esto. O sea, toda esta materia araucana en realidad lo que está haciendo es que me está como devorando de mi acción como poeta. Como yo tengo que contarle al rey, ¿sí? Todo lo que está pasando acá, lo tengo que contar porque nadie, no es un territorio que está cerca, no es un territorio conocido, no es un territorio sobre el cual hay un montón de imaginaciones, se necesita una versión de lo que ocurre. Pero todo eso, en todo eso, yo puedo, devorar la pluma con cuestiones más literarias, ¿sí? O sea, un argumento bastante a favor de esto es, insisto, esta descripción de ese primer los abuelos donde se juntaban los arcanos. Eso es un ejercicio de decir, bueno, yo conozco que ahora muere y todo eso. Entonces, tenemos como todos esos elementos que yo poeta no desconozco los mecanismos propios de las novelas de caballería. Entonces, la inserción de la batalla del Banto, ¿sí? Va a ser a partir de estos elementos. El caballero que sale a la aventura, que se cruza con un animal, ¿sí? El animal siempre lo que implica que es, cuando lo sigue, es como la entrada al mundo, a otro mundo, ¿no? Al mundo de lo sobrenatural, al mundo de lo fantástico. Entonces, sabe que se va a cruzar con un ciervo y a partir de la cruzar del ciervo se va a encontrar con un viejo, el viejo lo va a llevar a lo del mago, al hilo del mago. Va a ser una descripción exhaustiva. Yo no sé si ustedes llegaron a leer eso. No. Bueno, va a ser una descripción exhaustiva de lo que es el baile del mago, y dentro de esa descripción exhaustiva de los objetos y todo va a encontrarse con la coma mágica, que lo llaman. Es otra cosa, una bola de cristal. Entonces, proféticamente va a haber ahí la batalla, y va a describir ahí la batalla. O sea, la batalla que sucede años después no la va a describir a partir de una profecía, de la razón, por ejemplo, como hace con la poesía de la razón. Que sería un mecanismo más propio de la poesía. No la va a describir a partir de la descripción del escudo de un guerrero, que también es una énfasis más tradicional, más relacionada con la época. No va a hacer eso. Lo que va a hacer es a describir lo que ve en una bola mágica. O sea, en un elemento que tiene que ver con las novelas de caballerías. ¿Minuto? Sí, un minuto. Dice si lo pueden ayudar con una para Después, perdón, disculpe, gobierno. Hasta luego. Tú bien. Perdón. No, está bien. Pobre hombre, yo encima leí mal y le dije si lo ponían a llorar con un audífono. Quiero dar un audífono. Bueno, seguimos. Vamos a leer un poco porque me parece que estamos como medio desordenados. ¿Algo quieran decir? ¿No? Bueno, igual vamos a parar un poco en el texto porque no me gusta ir así medio volando. ¿Cómo? La de San Quintín, se armó la de San Quintín. Sí, debe ser. Si quieren, les leo la batalla de San Quintín, históricamente. Es un poco lo que les decía recién, pero así tienen una idea de lo que estamos diciendo.
San Quintín, batalla 1557, lo que es elegido por el Papa Pablo IV, llega a un acuerdo con Enrique II para emprender una acción conjunta contra Felipe II. Mientras el rey de Francia rompe una tregua que tenía con España, el Papa excomulga a Felipe y a Carlos V, que ya estaba retirado en el Yuste. El duque de Alba, o sea, es un problema entre el rey de Francia y el Papa contra Felipe II. ¿Sí? Es esa la pelea. Felipe II, que se encontraba en Flandes, prepara su ejército para invadir Francia. En marzo de 1557 se traslada a Inglaterra y consigue de su esposa, María Tudor, que declare también la guerra a Enrique II. Cuando vuelve a Flandes, en el mes de julio tiene a su disposición un ejército de 50.000 hombres, de ellos 8.000 ingleses, y nombra jefe del ejército a Filiberto Manuel de Saboya, despojado por los franceses de sus territorios. Carlos V se disgustó al saber que su hijo no tomaba el mando directo del ejército, pero al adoptar esa medida, que eso es lo que yo les decía hace un rato, Felipe II se consagra como el primer monarca moderno. La labor del rey será desde entonces mucho más eficaz en la retaguardia que al frente de una caballería que había perdido dentro de las nuevas tácticas la mayor parte de su eficacia. Se puso sitio a la villa de San Quintín y se entabló la batalla el 10 de agosto. Bueno, acá cuentan la batalla, ¿qué pasa? Al día siguiente, Felipe, armado de pies a cabeza, se presentó en el lugar del combate para recoger el homenaje de las 80 banderas arrebatadas a los franceses. Felipe felicitó a los jefes de su ejército, dirigiendo después a la iglesia más próxima, donde prometió a San Lorenzo, cuya fiesta se celebraba el día de la batalla, la construcción de un monasterio, que sería después el Escorial, en recuerdo de tan sonada victoria. El rey liberó a los prisioneros bajo promesa de no luchar con él al menos en 6 meses, y mientras Filiberto, que era uno de los jefes, quería seguir derecho hacia París, Felipe II, más prudente, puso sitio a San Quintín, que cayó el 27 de agosto. Se ha reprochado a Felipe su falta de temeridad, pero no hay que olvidar que desde España se le recordaba continuamente el enorme gasto que la guerra ocasionaba y que el crédito con los banqueros genoveses era ya escaso. ¿Sí? Ese es un poco la batalla, el relato de la batalla de San Quintín. Entonces fíjense que Belona lo que hace es, le cuenta un poco toda la historia, ¿sí? Aquella de San Quintín que ves delante, que en vano contraviene a su rutina, presidio principal, plaza importante, hace toda una historia, habla Belona, y fíjense que en la octava 59, ¿qué es lo que dice? Dice: conviéneme partir de aquí al momento a meterme entre aquellos escuadrones y remover con nuevo encendimiento los unos y los otros corazones. Tú desde aquí podrás mirar atento las diferentes armas y naciones y escribir de una y otra la fortuna, dando su justa parte a cada una. ¿Qué es lo que le dice Belona? O sea, esa pluma que se le cayó de la mano, ¿sí?, que produjo el sueño, ahora Belona es como que le cede otra vez la voz de la escritura, ¿sí? Otra vez le cede la escritura. Y lo que podemos pensar es que esta mediatización de la escritura por Belona, lo que podemos pensar también es que en realidad la descripción de estas batallas, de los dos, ¿no?, tanto de la de San Quintín como la de Lepanto, lo que hicieron es respondiendo de alguna manera a las características de la descripción de las batallas de la épica judía. ¿Sí? ¿Sí? Hay como un salto hacia las convenciones genéricas más conservadoras. O sea, es Belona la que le cede la pluma y le dice desde acá arriba relatar la batalla. Entonces, lo que podemos pensar también es que, otra vez lo mismo, ¿no? Hay materias con las cuales se puede experimentar y hay materias con las que no. Pero, finalmente, lo que también podemos pensar es que la superposición de ambas también es una experimentación dentro de las reglas de la poesía griega. Y en realidad, si nuestra primera tentación es pensar que, haciendo abstracción de lo que nos dice el prólogo, la primera tentación es pensar que en realidad lo que está cohesionando toda esta materia es la presencia esta de Felipe II como el lector virtual, ¿no?
Pero la segunda idea interesante es pensar que en realidad lo que está cohesionando esta materia es esta percepción del yo épico que está como subjetivándose y está entendiendo que con una sola materia no le sirve para construirse como poeta. ¿Sí? Que la mera experiencia autobiográfica no es suficiente para legitimar un relato. Y en ese punto lo que podríamos pensar es que está tomando conciencia también justamente de la diferencia entre la historia y la ficción, ¿no? Entre el cronista y el poeta. O sea, y es lo que Fibas va como a resumir en términos de alimento de la vigencia. O sea, para Fibas esta conciencia de la subjetividad de la escritura en realidad se produce porque como una autobiografía que tenga que ver con la materia de la conquista de Chile, como que al poeta se le hace relativamente insoportable, ¿sí? Porque necesita tomar distancia de esa violencia. Y como yo decía, hay argumentos en contra. El hecho de que no he leído lo que viene después, ¿no? Pero en algún momento el autor narra a su vez lo que estaba pasando en Chile. Sí, dar la batalla no, dar la batalla, o sea, en la primera parte del libro toda con las batallas de Chile. ¿Sí? Es esto que decíamos hace un rato, que primero son derrotas y cuando el poeta entra en un soldado ya empiezan a ser victorias. O sea, esta es la primera parte de descripción del territorio, de descripción de los habitantes y después pasa a las batallas. Después hay como intercalaciones de cosas que son estas batallas, historias de mujeres indias, que esto en realidad en la primera parte tenemos, pero en realidad se va notando más en la segunda y en la tercera. Y después tenemos como otras cosas, es decir, en otro momento lo que hace el poeta, por ejemplo, ustedes lo tienen en la selección, que lo podemos, no creo que lo lleguemos a ver, pero lo mencionamos, lo que tiene es como un cuento de soldado como para entretener a los soldados, lo que va a hacer Arcilla es contar lo que se llama la verdadera historia de Guido. ¿Sí? Entonces va a contar una versión de la historia de Guido que no es la versión de Virgilio. Entonces, ahí se va a detener también. Y eso, en realidad, si lo pensamos, la inclusión de la historia de Guido funciona del mismo modo que estas dos batallas funcionan frente a las batallas de Chile, funciona frente a las historias de las mujeres indias. Es decir, es como la misma relación, ¿no? Esto de, la centralidad del imperio y la periferia. O sea, y la capacidad del poeta para relatar ambas historias. Pero sí, a la par se va como relatando la conquista de Chile. Y lo que sí vamos a leer en la próxima clase va a ser la prisión y la muerte de Huercán. Eso lo vamos a leer porque ahí también podemos pensar un poco qué es lo que pasa con la presencia de la violencia y qué es lo que pasa con la posibilidad del distanciamiento, del poeta y qué es lo que pasa con eso. ¿En qué data? En el 32, me parece. 32, 32 y 33. Eso ya es la tercera parte. Y si llegamos, vamos a ver esa última parte, en donde hay una suerte de desencanto por parte del poeta. Una suerte de decir, será mejor que llore y que no cante. Como que en la rima llanto, gana, triunfa el llanto. Pero en realidad, eso que también parte de la crítica lo lee como una especie de desilusión frente a la acción en América, en realidad otra parte de la crítica lo ve como una especie de desilusión porque nunca le llega así
escrito por el poema, por parte del rey o como él hubiera querido que llegara. Entonces, es como todo, o sea, es como una idea, hay un trabajo que habla de la obra crónica sinuosa, ¿no? Sinuosa en tanto esto, que no tiene negro, pero en realidad es una idea sinuosa en todos sus aspectos. O sea, es sinuosa en el sentido de que parece que está diciendo una cosa y que parece que está habilitando una interpretación y inmediatamente después hay una cosa que nos está desviando la lectura, que nos está desviando la interpretación. O sea, hay como una... Esto de que, que la reivindica la literatura chilena y que la reivindica la literatura española. O sea, que sea una cosa pero que también sea otra. Es como una especie de... Y yo lo que creo que también a lo mejor es demasiado reduccionista también, pero en términos de pensarla, en términos de experimento con un género que se está buscando a sí mismo, a lo mejor es más fácil entender esta especie de contradicciones. O sea, a mí lo que me parece es que ideológicamente no se puede pedir mucho más de lo que se puede pedir. O sea, es un soldado, a la situación del segundo, no es mucho más pensada. Lo que puede tener de disruptivo tiene que ver con cuestiones personales de la silla, pero no con una crítica en general, no con una crítica general, sino con una crítica más en relación con comportamientos individuales, o esto que hablábamos la vez pasada, esto de la codicia en exceso, ¿sí? Pero no una crítica como más general al proyecto. Bueno, ¿algo más? Bueno, seguimos leyendo un poco entonces. Vamos a leer del canto 18, vamos a ver, no sé si ustedes se dieron cuenta qué es lo que pasa en el canto 18. ¿Qué les parece? No sé si vieron cómo empieza. O sea, empieza como con una especie de otra vez con una especie de invocatio, de dedicatoria, es decir, es como que arranca como un nuevo poema, ¿no? Como un nuevo poema en el cual, que tiene como las octavas preliminares esperables para un poema épico. Y fíjense que lo mismo, ¿sí? Lo mismo va a pasar cuando trabaje con la batalla de Lepanto, ¿sí? Cuando trabaje con la batalla de Lepanto, en el canto 24, ¿sí? Fíjense que va a pasar exactamente lo mismo. O sea, va a venir la descripción de dónde la va a ver y todo, y en el canto 24, yo no sé si ustedes lo tienen a mano, pero van a ver que también tiene 3 octavas que van a funcionar como invocatio. Es decir, podemos pensar, si queremos, que son como 2 mini poemas épicos incluidos. Digo, más allá de los mecanismos de inclusión, ¿sí? Que ya los revisamos, también podrían funcionar solos, porque la estructura está respondiendo a la estructura de un poema épico. Fíjense, ¿cuál será el atrevido que presuma reducir el valor vuestro y grandeza a término pequeño y breve suma, y a tan humilde estilo tanta alteza? O sea, se le está dirigiendo al rey, otra vez, ¿no? Que aunque por campo próspero la pluma corra con fértil vena y ligereza, tanto el sujeto y la materia arguye que todo lo deshace y disminuye. ¿Y qué está diciendo acá? Está diciendo lo contrario de lo que vino diciendo hasta este momento en relación materia-escritura de la materia, ¿no? Nosotros hasta este momento estamos pensando en que la materia está siendo no solo legitimada, sino también casi hasta diríamos construida por la escritura, ¿sí? La escritura está levantando a la materia, ¿sí? Ese territorio seco está siendo transformado en un locus amoenus
en un terreno fértil gracias a la pluma. Y acá está diciendo justamente lo contrario, ¿sí? Esta materia todo lo deshace y disminuye, porque es tanta la materia, ¿sí? Tanto el sujeto y la materia arguye, que todo lo deshace y disminuye. ¿Sí? Y el querer atreverme a tanto creo que me será juzgado a desatino, pues llegado a razón yo mismo veo que salgo de los términos atino. Mas de serviros siempre el gran deseo que siempre me ha tirado a este camino, quizá adelgazará mi pluma ruda y la torpeza de la lengua muda. Y así vuestro favor, del cual procede esta mi presunción y atrevimiento, es el que agora pido y el que puede enriquecer mi pobre entendimiento. Que si por vos, Señor, se me concede lo que a nadie negáis, soltaré al viento con ánimo la ronca voz medrosa, indigna de contar tan grande cosa, ¿sí? O sea, fíjense que esa pluma que se le cayó de la mano y que se le restituyó por la diosa Belona, ¿sí? Sin embargo, es una pluma que no encuentra su totalidad, ¿no? Pluma ruda, lengua muda, ronca voz medrosa, indigna de contar tan grande cosa, ¿sí? Fíjense cómo se define. Teníamos ese poeta que iba a contar lo que nadie veía, lo que era capaz de llegar al límite, lo que estaba nombrando lo que no se conocía. Y en este caso eso, ¿sí? Frente a la inmensidad de la materia, se transforma en una lengua muda, en una pluma torpe, en una voz ronca, miedosa, ¿sí? La materia asusta al poeta. Salgo de los términos atino. Atino, que tienen anotado ustedes ahí, que significa a tientas, a ciegas, ¿sí? O sea, ya no es ese cartógrafo infalible del territorio de los araucanos. Ahora es otra cosa. Tal vez por eso ahora tenga que pensar entonces en ese otro género, el de la coreografía, ¿no? Ese que tiene que afinar la lente e ir a la descripción más particular. Porque la materia es tan grande que justamente necesita ser afinada la descripción. Y de vuestra largueza confiado, por la justa razón con que lo pido, espero que, Señor, seré escuchado, que basta para ser favorecido. Es decir, otra vez lo mismo, la sola lectura, la sola atención por parte del rey ya es suficiente para el poeta. Inmediatamente después de estas octavas introductorias comienza la descripción de la batalla. Bien, fíjense que la descripción de la batalla es una larga descripción en donde lo que podemos
lo que podemos ver es justamente que no está presente el rey dentro de la batalla, ¿sí? Fíjense que está presente nombrado a partir de el lado de Felipe, y cuando ganan, ahí justamente la suspensa fortuna declarada abriendo paso al detenido hado, la mano a don Felipe dio de modo que vencedor en Francia entró del todo, ¿sí? Y después lo que se hace hincapié justamente es como esa especie de furia post batalla, ¿sí? La fiera gente victoriosa, el furioso fuego, ¿sí? Los vencedores, cuando vieron su gran temor y poco impedimento, los brazos altos y armas suspendieron por no manchar con sangre el vencimiento, y sin hacer más golpe arremetieron, vuelto en codicia aquel furor sangriento, ¿sí? O sea, fíjense cómo está puesto el centro en todos estos elementos que van a llevar a pensar que lo que está haciendo es como funcionando de manera similar a la acción en América. Viéranse ya las vírgenes corriendo por las calles sin guardia a la aventura, los bellos rostros con rigor batiendo, lamentando su hado y suerte dura, y las míseras monjas que rompiendo sus estatutos límite y clausura, de aquel temor atónito llevadas, iban acá y allá descarriadas, ¿sí? Y fíjense que inmediatamente después viene esto que decía, que si Felipe no entra en batalla, entra para participar de esto. Mas el pío Felipe, antes que entrasen, había mandado a todas las naciones que con grande cuidado reservasen las mujeres y casas de oraciones. Las mujeres que acá y allá perdidas, llevadas del temor sin tiento andaban, por orden de Felipe recogidas en seguro lugar las retiraban, ¿sí? Del bélico furor las amparaban, que los fieros soldados obedientes al cristiano y expreso mandamiento se mostraban en esto continentes, frenando aún el primero movimiento, ¿sí? Aunque después vuelve otra vez con más del piadoso rey la gran clemencia, había las fieras armas embotado, que con remedio presto y diligencia todo el furor y fuego fue apagado, al fin sin más defensa y resistencia dentro de San Quintín quedó alojado, con la llave de Francia ya en la mano, hasta París abierto el paso llano. Bueno, fíjense entonces que la acción principal del rey en la batalla es justamente esto de contener la ferocidad del vencedor, ¿sí? Entonces, acá podemos razonar, esto no pasa en América, ¿sí? Acá está la crítica a la acción que se está llevando adelante en las guerras que Ercilla sí está viendo como soldado y que está tratando de contar como poeta. ¿Y cómo termina este episodio? Termina con esta larga profecía, que esta sí es una profecía que, pensemos que el poeta en realidad está soñando, pero dentro de este sueño, esta profecía sí está encarnada por un personaje que, desde las convenciones literarias, sí puede funcionar como una voz profética verosímil, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es la razón, ¿sí? Es el personaje de la razón. Pero va a ser la razón y va a ser una especie de profecía, pero va a ser la historia de España. Y esto es lo que decíamos, creo que la clase pasada, que decíamos que esto es lo que tiene de ventaja o de rasgo constructivo, de principio constructivo, cualquier texto que trabaje con la materia histórica, ¿sí? La temporalidad. La temporalidad de la materia histórica y el compartir esa temporalidad con quien está leyendo, porque conoce que esas cosas en realidad ocurrieron. Entonces son profecías, pero en realidad no son profecías, ¿sí? Se construyen como profecías los hechos históricos, ya sucedieron. Pero se opta por ponerlo en boca de la razón. Entonces, en este caso, lo que va a hacer la razón, que va a hacer una especie de recorrido por la historia de España desde la batalla de San Quintín hasta la batalla de Lepanto. Esto también tiene los efectos de una especie de llevar al lector a donde se lo quiere llevar.
Y entonces lo que va a hacer la razón también es que le va a decir cómo va a poder, lo que le va a pasar para poder describir la batalla de Lepanto. Por eso digo, es una secuencia en la cual están las dos batallas enganchadas. Pero fíjense porque a mí lo que me interesa de esta profecía es esta octava. No, esta octava. Digo, porque además de contar estas dos batallas, en esta profecía lo que hace es contar otra serie de batallas, ¿sí? Pero lo que también hace esta profecía es contar la rebelión de los moriscos, ¿sí? La rebelión de los moriscos de las Alpujarras. No vieron la rebelión de los moriscos, ¿no? No había ningún texto de ello. Bueno, la rebelión de los moriscos se produce bajo el reinado de Felipe II, entre 1568 y 1570, son los moriscos que viven en Granada, ¿sí? Que en un momento no les permiten más llevar adelante, llevar adelante sus prácticas, las personas llevadas adelante en secreto, entonces no se lo permite más. Hay una serie de premáticas que no les permiten determinadas conductas, entonces hay una rebelión y lo que hacen los moriscos es se van a la sierra de las Alpujarras y ahí empiezan a resistir contra el imperio de Felipe II. Es una rebelión que tiene después una... ¿Cómo se dice? Es una rebelión que es sofocada de una manera muy cruel y el que protagoniza el avance sobre los moriscos es Don Juan de Austria. Así que después va a ser el que va a llevar adelante la batalla de Lepanto. Entonces, además de relatar una serie de batallas, la razón que hace es detenerse en la rebelión de los moriscos. Y a mí me parece que ese es el lugar, o sea, esto que yo les estaba diciendo todo el tiempo, que se puede argumentar que en realidad esta épica ideológicamente no tiene fisuras. Y a mí me parece que donde se ve clarísimo es en esa descripción de la rebelión de los moriscos. Ahí se ve como bien clara cuál es la posición, es una posición que cierra con la posición imperial y que puede tener alguna que otra cosa, pero en realidad el texto no nos está habilitando parte de esa posición que está criticando. Y yo creo que es en ese lugar es donde se ve más clara. Son las octavas 48, 49, 50 y 51. ¿Sí? También con pretensión de libertarse en el propio reino de Granada, los moriscos empezaron a levantarse, acordemos que está hablando la razón, ¿sí? Y negar la obediencia al rey jurado, la cual alteración por no estimarse de ser al principio revelada, será de grandes daños y costosa de sangre ilustre y gente valerosa. Irá esta guerra un mozo que escondido anda en bien España su figura, que su imperial linaje esclarecido, difíciles empresas que asegura, a quien tienen los hados prometido una famosa y súbita aventura, este es hijo de Carlos, la princesía, y encubierto estará por la luna. Acá está hablando de Don Juan de Austria, ¿sí? Es hermano de Felipe II. Va a ir a la guerra de las Alpujarras. Andará como Dios disfrazado hasta que el padre, al tiempo de la muerte, le dejará por hijo declarado, subiéndole en punto a tanta suerte, será de todos por razón amado, franco, esforzado, valeroso y fuerte. En su nombre, Don Juan, y en esta parte no puedo más decir ni revelar. ¿Sí? Baste que a los moriscos alterados en su primera edad hará la guerra, y los presidios rotos y ocupados los vendrán a retirar dentro de la sierra, a donde los tendrá tan apretados que al fin reducirá a la alzada tierra, trasplantando en provincias diferentes las raíces malvadas y simientes. O sea, para mí en este verso, las raíces malvadas y simientes, ahí está la esencia de donde podemos decir que todo el poema, en realidad, de ninguna manera nos está planteando nada revolucionario, nada crítico, nada que quiera romper con la idea imperial, con la idea de que vive una época para el imperio, y los posibles lugares donde podamos encontrar estas diferencias en realidad tendrían que ver con lo que decía yo estoy tratando de situaciones individuales, cuestiones personales de Ercilla, ¿sí? Porque justamente, si Ercilla necesita distanciarse, ¿sí? Como esta teoría, necesita distanciarse
posterior encima de España, porque ni siquiera es una guerra que tiene que ver ni con los límites, ni con cuestiones de guerra, sino que es una guerra directamente al interior de España que en realidad tiene que ver con el otro, ¿sí? Es justamente una guerra que con lo que tiene que ver es con aniquilar la diferencia. Y encima de todo, además de relatarla en 3 octavas, en 4 octavas, tiene como este cierre de decir las raíces malvadas y simientes. Es decir, es como la aniquilación desde la raíz, de no permitir absolutamente nada que tenga que ver con la diversidad dentro de su territorio, fuera de su territorio. Entonces me parece que la inclusión de esta batalla, más detenerse sobre la rebelión de los moriscos, de las alpujarras, ¿sí? Me parece que estas 3 cosas son argumentos suficientes para decir el poema, si lo queremos leer de un modo biológico, es claro, ¿sí? O sea, no podemos buscar algún tipo de fisura por lo que no existe, no la hay. Digo, y enaltecer a los araucanos solo tiene que ver con la construcción del antagonista épico. Bien, y entonces fíjense que lo que hace después la razón es cerrar su profecía explicándole cómo va a poder ver la batalla de Lepanto, ¿sí? Y ahí es donde yo les decía que introduce elementos propios de las novelas de caballería. Más si quieres saber de esta jornada, de la liga, es decir, habrá una liga donde el Papa y el Senado veneciano juntarán su poder, su fuerza y gente con la del rey católico potente. Entonces dice, mas si quieres saber de esta jornada, el futuro suceso nunca oído y la cosa más grande señalada que jamás en la historia se ha leído, cuando acaso pasares la cañada por donde corre el Raujo más ceñido, verás al pie del Líbano, de un Líbano a la orilla, una mansa y doméstica corcilla, ¿sí? Esto que decíamos en su trato de el animal como la entrada al más allá, ¿sí? Al mundo fantástico. Conviene seguirla, al cabo de la cual verás a un lado una fragosa entrada y selva oscura. O sea, fíjense que los lugares amenos para la escritura son siempre lugares que son naturalmente una profusión de la naturaleza, ¿no? O un locus amoenus en donde está todo hiperbolizado, o una selva oscura de la cantidad de vegetación que tiene. Y entonces fíjense que ahí vive un anciano viejo venerable que famoso soldado fue primero, de quien sabrás do habita el intratable Fitón, mágico grande y hechicero, el cual te informará de muchas cosas que están aún por venir maravillosas. ¿Sí? Va a haber una nueva profecía que ahora no va a estar puesta de la mano de la diosa Belona, sino que va a venir en esta bola mágica del mago. Ya en ahora no. Ah. Entonces, fíjense esto, pero inmediatamente después, lo que viene, digo, en esta fertilidad, ¿sí? En esta fertilidad, por la cual fertilidad que anuncia, ¿sí? Fertilidad natural, fertilidad del paisaje, que anuncia siempre otra escritura distinta, fíjense que va a tener ahora más el furor de Marte y la braveza que viene en la runa destemplada, y quisiera mezclar con su aspereza, otra materia blanca regalada, vuelve los ojos, mira la belleza de las damas de España, que admirada estoy, según el bien que allí se encierra, cómo no abraza amor toda la tierra. Entonces fíjense que de acá hasta el final del canto va a venir toda esa materia amorosa que al principio de la primera parte el poeta no iba a cantar, ¿sí? Y esa materia amorosa se va a llevar adelante en un asiento fértil y sabroso de alegres plantas y árboles cercados,
el cielo se mostraba más hermoso y el suelo de mil flores variado, cerca de un claro arroyo sonoroso que atravesaba el fresco y verde prado, vi junta toda la hermosura, supo y pudo formar a la natura. Entonces ahora lo que va a hacer es va a describir, como les decía yo hace un rato, una escena cortesana, ¿sí?, del drama de la corte, en la cual va a aparecer que va a ser su esposa. Es decir, esa profecía histórica general del imperio, de la razón, se va a mimetizar con una profecía individual, ¿sí?, que tiene que ver con la propia vida del poeta. Se va a entroncar, así como se entroncaba en la dedicatoria cuando le decía a Felipe II, y por haberme criado yo a tu lado, de la más tierna edad, bueno, de la misma manera ahora se van a volver a implicar la materia épica con la materia personal. ¿Sí? Y lo que también nos está diciendo es que la autobiografía, ¿sí?, no solamente tiene que ver con la construcción como soldado, sino que también tiene que ver con su construcción como poeta cortesano, como poeta conocedor de la materia posterior. Digo, todo eso va a constituir al poeta. Y todo eso le va a permitir incluirlo desde el manejo con autobiográfico. Entonces, como que las dos profecías se unen, se mezclan. Y la otra cosa que es bien interesante es pensar cómo en realidad también podemos entender la escritura, ¿sí?, en términos de construcción del paisaje. ¿Sí? Esto que Firmas veía de la oposición entre la geografía, la topografía, esto que pensamos al principio de esta especie de cartografía en lo que tiene que ver con la construcción del territorio que se está conquistando, en realidad son todos elementos que a lo que nos llaman a pensar que hay una relación bien cercana entre la escritura y el paisaje. Es decir, la escritura hace el paisaje habilita la escritura. Fíjense todo el tiempo esta especie de comparación entre la materia fértil y la materia áspera, y cómo la materia fértil, cómo el espacio natural, esta producción del espacio natural es lo que habilita una escritura diferente, introducir un género diferente. O sea, la escritura y el paisaje parecerían ir de la mano. Fíjense también todo este hacer peso en los límites, ¿sí? Entonces, ahí lo que podemos pensar también es cómo, en realidad, a lo que también podemos estar frente es como una nueva manera, ¿sí?, de pensar la materia mexicana. ¿Sí? Es decir, esto de los diferentes modos de los cronistas de Indias, ¿se acuerdan que pensamos esta manera de nombrar, esta manera de descubrir, esta manera de figurar la naturaleza como... Y bueno, en este caso estamos frente a otra cosa, es la naturaleza como productora de una ficción. ¿Sí? Y entonces también ve como una reformulación de los espacios. ¿Sí? O sea, los espacios ya no solo están en función de como tópicos literarios, sino también en función de como productores de literatura. O sea que el poeta épico, entonces, en este caso, no solamente sería el que es capaz de describir las batallas, sino el que es capaz también de dar cuenta del paisaje, pero del paisaje como un elemento de una narrativa. Y en eso sí lo podemos pensar, insisto, condicionado por la materia aplicada, la experiencia de la silla en América. Digo, a lo mejor hay una especie de deslumbramiento por el paisaje otro, por la naturaleza diferente. Y es la manera esta de resolverlo desde el escritura, ¿no? O sea, hay como muchas cosas que se mezclan. Esta naturaleza que cumple, la necesidad de establecer los límites,
la necesidad de tratar de documentar todo, las distintas materias que se van dando cita, o sea, todo confluye para que pensemos esta relación dinámica y tan estrecha entre la naturaleza y la escritura. Vamos a ver entonces, eran las damas del cercado aquellas que en la dichosa España florecían, el claro sol, la luna y las estrellas, en su respeto oscuras parecían, y sobre sus cabezas todas ellas olorosas guirnaldas sostenían, de mil varias maneras rodeadas, de rubias trenzas, nudos y lazadas. En esto, con presteza y furia extraña, arrebatado por el aire vano, la alta cumbre dejé de la montaña, bajando al deleitoso y fértil llano, donde, si la memoria no me engaña, vi la mi guía a la derecha mano, algo medrosa y con turbado gesto, de haberme en tanto riesgo y trance puesto. Y entonces ahora fíjense porque esto está bueno, porque ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo acá? ¿Qué les parece? Pone en duda esa experiencia, el haber aprendido A ver qué. No, dice que su guía de pronto parece haber dudado de haberlo expuesto a... Ahora, claro, lo interesante es que, o sea, la guía ¿quién es? En este caso es Verona, ¿sí? Entonces, fíjense que lo interesante es que, porque la razón le habla, pero no lo lleva a ningún lado, la que lo sube y lo baja del lugar es Verona. Pero fíjense lo interesante, que al describir la batalla, la voz ronca, la lengua torpe, la voz medrosa, era la de él, ¿sí? Ahora que se traslada la materia, la voz medrosa va a ser la de Verona, ¿sí? Y la seguridad va a estar en la voz del poeta. Digo, y esto está buenísimo porque, ¿qué significa? Primero, significa que está otra vez, contrariando todo ese programa político que nos planteaba en la primera octava, ¿no? Esto de no voy a cantar esto, no voy a cantar esto, no voy a cantar esto. Bueno, no solo ahora lo voy a cantar, sino que ahora mi voz no es medrosa como cuando tenía que cantar la batalla. Eso es buenísimo porque tenemos como una inversión absoluta del yo poético. Y fíjense lo que dice después, y deseoso luego de ocuparme en obras y canciones amorosas, y mudar el estilo, y no curarme de las ásperas guerras sanguinosas, con gran gana y codicia de informarme de aquel asiento y damas tan hermosas, en especial y sobre todas de una, que vi a sus pies rendida mi fortuna. Es decir, acá es donde se van a juntar las dos profecías, ¿sí? La profecía histórica general con la profecía individual, pero además de todo lo que va a haber es una especie de tentación del poeta por dedicarse a la poesía amorosa, ¿sí? Por trabajar con la poesía, trabajar con los códigos pedantistas. Entonces lo que está diciendo es otra vez lo mismo. Tengo la capacidad no solamente de cantar las batallas que tienen que ver con el imperio, sino que también tengo la capacidad de cantar poesía amorosa. Y acá la materia no me excede, no va a ser como esa dedicatoria de la batalla de San Quintín, donde la materia excedía y era lo que producía ese temor en la voz, sino que acá la materia no lo excede, sino que es capaz de dominar esa materia, ¿sí? Y es capaz de dominar una materia que a todas luces se erige como materia mucho más fértil que esa otra materia que es capaz de dominar el poeta, que es la tierra seca bañada con la sangre de los araucanos. Esa materia ya devino inútil, ¿sí? Es una materia que ya está gastada, es una tierra que ya está seca.
Y ya dice, aparte pone la misma imagen, no quiero esas guerras sanguinosas, ¿sí? No quiero esa sangre que mancha la tierra. O sea, quiero otro territorio, quiero otro paisaje. Quiero dedicarme a otro tipo de poesía. Y tengo la capacidad de hacerlo, ¿sí? Porque por las razones que sea, la materia bélica transforma la voz en torpe, transforma la pluma en ruda, ¿sí? Pero lo resuelve, digo, no lo puede resolver, no puede dedicarse a ser un cancionero petrarquista, entonces lo resuelve presentando a quien va a ser su dama, ¿sí? Y esta resolución de presentar a quien va a ser su dama, o sea, lo introduce dentro de la tradición de la poesía petrarquista, pero también, digo, en este juego que todo el tiempo nos está planteando el poema de leer una cosa, entender otra, volver a leer una cosa y volver a entender otra, lo que hace es volverlo a la materia histórica. ¿Por qué? Por esto que decía que funciona como la profecía individual. Es como el espejo individual de esa profecía más general y más global que produjo la razón unas octavas antes. Era de tierna edad, pero mostraba en su sosiego de expresión madura y al mirarme, parece, la inclinaba, su estrella, su destino y mi ventura, yo que saber su nombre deseaba, rendido y entregado a su hermosura, vi a sus pies una letra que decía, del tronco de Bazán, Doña María, que esa va a ser la futura esposa. Y por saber más de ella revolviendo el rostro y voz prudente guía, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa? Estaba durmiendo, estaba soñando, se había enamorado, encontró quién iba a ser su mujer, ¿y qué le puede pasar? Se despertó. Se despierta por el ruido de la guerra, por el alboroto y fiero estruendo de las bárbaras armas y armonía, me despertó del dulce sueño oyendo arma, presto, presto, y parecía romper el alto cielo los acentos de las diversas voces e instrumentos. En esta confusión, medio dormido, a las vecinas armas corrí presto, poniéndome en un punto apercibido en mi lugar y señalado puesto, cuando con ferocísimo alarido por la áspera ladera del repuesto apareció gran número de gente y la rosada aurora en el oriente. Luego también por una y otra parte, con no menores voces y denuedo, tanta gente asomó que al fiero Marte con su temeridad pusiera miedo. Mas para proceder parte por parte, según estoy cansado, ya no puedo en el siguiente nuevo canto pienso de declararlo todo por extenso. Es decir, se despierta y se despierta el soldado. Si se despierta el soldado, que va a tener como su punto intermedio entre el poeta, que va a ser el del cronista. Esto de poner por extenso en el próximo camino. Es decir, y si había una especie de idea de desviarse de ese camino, digo, otra vez esta épica sinuosa lo trae a la situación, ¿sí? No los amores, no las damas, no, la guerra, ¿sí? Y todo ese artificio previo de construcción del sueño se resuelve con el ruido de la guerra, ¿sí? El estruendo sirve como salida de ese sueño que tuvo tantos mecanismos de artificio para introducirlo, ¿no? Digo, es mucho más verosímil la salida del sueño que la entrada del sueño. ¿Por qué? Porque el primer relato, o sea, lo primero que estaba visto como un relato profético, estaba visto como un sueño, y ahora esto ya tiene que estar visto como el soldado dentro de la batalla, el cronista. ¿Alguna pregunta? ¿Será que lo escucho? Nada. La profecía de la propia, la de la profeta, cuando la ve que pasa sus cosas, la razón no le dice eso. La razón lo que hace es cierra con la profecía histórica que va a ocurrir, que va a ocurrir para el lector los hechos desde la batalla de San Quintín hasta la batalla del Paso, y entonces viene Verona, lo traslada a ese lugar. Por eso digo que toda esta parte como
súper lisérgica. Viene Verona, lo baja de ahí, lo pone en el locus amoenus, y de ahí él lo que va a ver, toda esta escena de damas. Ese es el poeta que está diciendo puedo hacer esto, puedo hacer otro. Pero, en vez de escribir un cancionero perfectista, lo que hace es introducir, solamente introducir a su dama, que va a ser su esposa. Entonces digo que la profecía general del imperio se entronca con su profecía individual. ¿Entendés? O sea, la vida del poeta queda así pegada de la escultura, ¿no? Queda pegada a la otra profecía. En otro género, en otro registro, en otra cosa. Pero queda pegada. Y decía que es la misma idea que en esa octava de la dedicatoria, del principio, de la primera parte, cuando habla directamente a Felipe y le dice, y por haberme yo en tu casa criado y compartido, es como lo mismo. Es decir, es la vida del soldado, del poeta, del soldado poeta, de todo, ligada a la vida del rey. O sea, pegada a la vida del rey. Y esto es un poco lo mismo, la profecía de la historia de España pegada a la vida privada. O sea, en España va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar lo otro. A mí me va a pasar, me va a pasar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya es la hora? Bueno, la próxima clase tenemos la batalla de la muerte, la prisión, el emparamiento y la conversión al catolicismo y la muerte de Caupolicán y el cierre de la batalla. Así que... bueno, que nos vemos el